Trabajar duro no es suficiente. No caigas en esos absurdos discursos de motivación y optimismo excesivo. La triste realidad es que no. Trabajar duro no es el equivalente del éxito, porque cuando trabajas duro, sin ninguna estrategia, sin ninguna estructura, sin ningún plan, solo estás desgastándote sin razón. Cuando fuiste a la universidad, ¿verdad que notaste que mientras tú amanecías estudiando para sacar un 9, habían otros que no estudiaban y no hacían ni la quinta parte que tú y sacaban el mismo 9? ¿Y sabes por qué? Porque no es lo mismo escuchar para repetir que escuchar para aprender, absorber y analizar. Mientras tú repites una y otra vez los mismos métodos cuando haces algo, otros se detienen, analizan, observan, evalúan, se redefinen y entonces vuelven a intentarlo. Trabajar duro no es suficiente. Esa idea choca directamente con uno de los mitos más arraigados de nuestra época: creer que el esfuerzo por sí solo equivale al éxito. Es un mito cómodo porque hace que la esperanza parezca accesible para todos. Nos dicen que cualquiera que se esfuerce lo suficiente va a lograr ascender, pero esa narrativa simplifica peligrosamente cómo funciona realmente el mundo. Desde una perspectiva más profunda, esta creencia se parece a una ética casi religiosa del esfuerzo, donde trabajar duro es una virtud absoluta y fracasar es una culpa individual. El problema es que el mundo no funciona como un sistema moral, funciona como un sistema estructural. Decir que trabajar duro garantiza resultados es un error de lógica. El esfuerzo es una pieza dentro de un sistema mucho más complejo donde también importan la estrategia, el contexto, el acceso a información, la capacidad de adaptación, las redes, el momento adecuado y muchas veces el azar. El verdadero error es confundir energía con dirección. Puedes estar dando el máximo, pero en la dirección equivocada. Aquí aparece una distinción clave, y es que no es lo mismo estar en movimiento que generar impacto. Puedes hacer mucho y lograr poco, o hacer poco y lograr mucho. El trabajo duro pertenece a la cantidad de acción. El éxito pertenece a la cantidad del efecto. Esto se ve claramente en el aprendizaje. Dos personas pueden obtener el mismo resultado, pero llegar ahí de formas completamente distintas. Una memoriza y repite, y la otra entiende y transforma. Y aunque el resultado sea igual en el corto plazo, el proceso no lo es. Saber repetir no es lo mismo que saber comprender. Muchos sistemas, como el educativo, premian la apariencia de conocimiento más que el conocimiento real mismo. Por eso, a veces, el esfuerzo no se traduce en mejores resultados, y no es una falla aislada, es una característica del sistema. El problema se agrava cuando alguien trabaja duro sin cuestionar cómo lo está haciendo. En ese punto aparece una especie de ceguera operativa. Se hace más de lo mismo, no porque funcione, sino porque es familiar. Aquí es donde entra una capacidad fundamental, y es que la metacognición, que es pensar sobre cómo pensamos y cómo actuamos. El verdadero cambio no ocurre cuando trabajas más horas, sino cuando te detienes a analizar si lo que estás haciendo tiene sentido. Pero esa pausa es incómoda. Es más fácil seguir en movimiento que enfrentarse a la posibilidad de estar equivocado. Desde el punto de vista estratégico, el éxito no depende linealmente del esfuerzo. Depende
de dónde estás posicionado dentro del sistema. Dos personas pueden invertir la misma energía, pero una puede estar en un punto donde pequeñas acciones generan grandes resultados, mientras la otra está atrapada en una zona donde el esfuerzo apenas produce impacto. Esto pasa en todos lados, en la economía, en la tecnología, en el conocimiento. A veces entender un principio correcto vale más que repetir 100 veces una acción incorrecta. Por eso, la estrategia no es un complemento del esfuerzo, es lo que lo multiplica. También existe una ilusión muy humana, y es creer que el esfuerzo merece recompensa. Esta idea da sentido al sacrificio, pero no describe cómo funciona la realidad. El mundo no distribuye resultados según cuánto te esforzaste, sino según cómo interactúas con sistemas complejos donde el esfuerzo es solo una variable más. Aceptar esto no es ser cínico, es ser lúcido. El cinismo diría que nada importa. La lucidez, en cambio, busca entender qué sí importa. Otro error común es confundir persistencia con obstinación. Persistir tiene valor cuando estás aprendiendo y ajustando, pero insistir en un método que no funciona no es disciplina, es inercia. A veces, abandonar una estrategia es más inteligente que seguir sosteniéndola. La narrativa motivacional suele decir, sigue intentando, pero la pregunta más importante no es si sigues intentando, sino si estás cambiando la forma en que lo haces. El optimismo simplificado también tiene un costo. Frases como, si te esfuerzas lo lograrás, entre comillas. Eso pueden inspirar, pero también pueden apagar el pensamiento crítico. Si todo depende del esfuerzo, entonces no hace falta analizar el contexto, ni la estrategia, ni las reglas del juego. Y ahí aparece un riesgo silencioso, la autoexplotación. Personas que se desgastan creyendo que el problema es que no trabajan lo suficiente, cuando en realidad el problema es que están trabajando sin dirección. La alternativa no es dejar de esforzarse, sino hacerlo de forma más inteligente. No se trata de hacer menos, sino de hacerlo mejor. Antes de preguntarte cuánto estás trabajando, pregúntate hacia dónde estás dirigiendo ese esfuerzo. Revisa tu método constantemente. Haz del pensamiento estratégico un hábito, no una excepción. Porque el verdadero avance ocurre cuando aprendes de cada acción, no cuando simplemente acumulas más horas. Decir que trabajar duro no es suficiente no niega el valor del esfuerzo, lo pone en su lugar. Y es que el esfuerzo sin estrategia es energía dispersa. El esfuerzo con estrategia es poder acumulado. El mundo no recompensa cuánto te mueves, sino qué tan efectivo eres al intervenir. En el fondo, el problema no es trabajar duro, es trabajar duro sin pensar. Además, hay algo más incómodo todavía, y es la idea de trabajar duro y lo lograrás. No es solo ingenua, también es funcional al sistema, porque hace que mires tu esfuerzo en lugar de cuestionar las reglas del juego. Si fallas, no dudas del sistema, dudas de ti. Pero la realidad es otra. El mundo premia la efectividad dentro de estructuras de poder, información y posicionamiento. Puedes agotarte sin generar impacto o puedes lograr mucho con menos esfuerzo si entiendes cómo funciona realmente la influencia. Por eso, convertir el trabajo duro en un valor absoluto no solo es insuficiente, puede ser peligroso. Produce personas cansadas, pero estratégicamente ciegas. El punto clave es este.
No necesitas dejar de esforzarte, necesitas dejar de idolatrar el esfuerzo. No trabajes más por inercia, trabaja mejor como resultado de entender. No repitas procesos, analízalos. No confundas movimiento con progreso, mide su impacto. No preguntes solo qué estás haciendo, sino por qué eso debería funcionar. Y sobre todo, si algo no está funcionando, no aumentes la intensidad. Simplemente cambia el sistema. El cambio real ocurre cuando alguien tiene la honestidad intelectual de reconocer que puede estar esforzándose en la dirección equivocada. Al final, el éxito no es del que más trabaja, sino del que más precisión tiene. Y la precisión no viene de más horas, viene de más claridad. Trabajar duro sin estrategia no es noble, es simplemente un desperdicio elegante.